Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. La Ligue Encre Noir, pedida, solicitada ya a millón, a mansalva. Si alguna estabais, Javier, esta, aquí está, venga. Va por vosotros, chiquitines y chiquitinas. Así que toca lo que toca, que es atizármela. Encantado de la vida, además. Una fragancia que ya conocía, que tenía en colección y que no volví a comprar. No la volví a comprar. Yo dije, hasta aquí. Venga, campana y se ha acabado. Y me estuve quieto con ella. Ahora voy a romper el celofán y así terminamos antes. Porque si no, no voy a poder quitarle bien lo que es esto, así que ya lo habéis visto, que lo lleva el celofán, que lo he tenido que arrancar, y así salimos de dudas que Javier Orgaz compra productos originales. Bueno, va por ustedes, así que ahí voy. Venga, una por aquí, otra por allá, caja por aquí, y esto aquí, y es suficiente, es suficiente. Señoras y señores, lo que toca, que ya sabéis lo que es, aproximación. Encre Noir Poum o de Toilette La Ligue. Este envasado es de 50 mililitros, 1.7 onzas americanas. Una banda rodea, bueno, es una banda, es una impresión, aquí mejor centra Javier, es una impresión, pues nada, La Ligue Encre Noir, La Ligue Encre Noir, y así todo el tiempo. En la parte superior, no sé si se verá, lleva aquí un grabadito que pone La Ligue. Y en la superficie, en la base, pues nos encontramos especificaciones con los ingredientes súper escasos. Aquí no dan muchas pistas de lo que es la composición y deberían, porque aquí falta composición a destajo. Aquí muy mal La Ligue por no dar información de todos los ingredientes que lleva esta fragancia, porque aquí faltan ingredientes. Y bueno, pues nada, ya poquito más. La Ligue Beauty, códigos de barras, el BD como se llame, y se acabó. El troquelado interior es de sobra conocido por la mayoría de vosotros y es tal que así, si no se me cae antes, que es donde encaja la botella. Y ahora sí, vamos a la botellita. Botella completísimamente cuadrada, ya estáis viendo la superficie que tiene, completamente cuadrada por todos lados, es como un dado, literalmente, toda negra en vidrio, con un tapón de madera, en el cual en la parte superior pone La Ligue. Así que ojo, cuidado también, porque esto, como no le tires bien, esto se afloja y se cae al suelo. Así que ojito de verdad. El tapón es chulo, es de madera, solamente lleva aquí en la parte interior por presión el cierre de plástico que encaja aquí a presión y aguanta bien, pero ojo que engaña. Bueno, pues nada, pegatinón y no hay nada más. Y esto, pues nada, le cogemos, le pegamos el tirón, ya estáis viendo que el atomizador está completísimamente todo bien recubierto, sin historias raras, y vamos a ver cómo vaporiza. Y es tal que así. 1, 2 y 3. Deficiente. Señoras, señores, nariz detrás de todo esto, ya lo sabéis, la amiga Natalie Lorson, que os voy a contar que en el año 2006 fue contratada por el grupo La Ligue para ejecutar esta fragancia. Punto pelota. En las notas de salida, ciprés. En las notas de corazón, vetiver. Y voy a leer las dos notas que nos dan con el fondo, que son madera de cachemira y almizcle. Voy a empezar con las consideraciones básicas con respecto al envasado. Es una botella con mucha consistencia, es un vidrio ejecutado por La Ligue, claro. A ver, no va a tener calidad, dejará de tenerlo. Es un vidrio esmaltado, es un vidrio que está esmaltado, completamente oscuro. Y el tapón, como ya he dicho antes, un tapón de madera, bien trabajado, aunque esta, por ejemplo, sí que parece que evidentemente es imposible trabajar una madera al 100% de pulcritud, esto lo entrecomillo, y sobre todo por los precios normalmente, pero está muy bien, ¿de acuerdo? Hay unas pequeñas, se ven como unas pequeñas taras, como algo que es como, quizás lo han hecho adrede para darle un rollito así como más artesanal y todo esto, pero bueno, estas son mis consideraciones. ¿Creo que se podría mejorar? Sí, vale. El tapón está muy bien, ¿vale? Encaja bien, pero no os fiéis. Bueno, esta es una botella de 50 mililitros.
La de 100 puede ser bastante más pesada y a lo mejor el tapón, y con los usos de estar para arriba y para abajo, tirando, bajando y subiendo, esto pasa factura, ¿de acuerdo? Entonces no os durmáis en los laureles, porque esta de aquí se puede ir al suelo. En cuanto al vaporizador, es mejorable, es muy carente para la línea que es. Estamos hablando de un perfume que ya cuesta dinero, que podéis encontrar por supuesto en oferta o de toilette, pero tiene... El vaporizador no le hace honor a la casa, por lo menos en esta unidad, desde luego que no, y desde luego va a ser también en todas, porque todo está estandarizado y son los mismos vaporizadores comprados a los mismos empresarios, o sea, aquí no hay tutía. Bueno, señoras y señores, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una fragancia que es completamente versátil, porque es así. Te lo puedes poner cuando quieras. Y ahora me voy a explicar por qué la considero versátil, porque mucha gente ahora mismo se estará echando las manos a la cabeza, pero sí que es versátil. Es una fragancia que está por encima del estándar del rollito que hay con respecto a los eau de toilette, está por encima, no llega a eau de parfum, pero sí que tiene una concentración en toda la composición, los ingredientes, que hacen que esté más subida, con lo cual da un poco más, pues bueno, da un poco más, no, está que llega a eau de parfum, pero le falta, ¿vale? Bueno, salida, ¿qué va a ser? 2 metros de estela y proyección en 15 minutos, no hay más, comportamiento de eau de toilette. ¿Qué pasa en la salida? Y voy a centrarme, pues en la salida pasa que efectivamente la sentimos ultra potente, muy potente, la sentimos muy ahumada, es completamente ahumada en la salida. O sea, esto es apretar y ya sientes ahumados que van de la mano de los cítricos. ¿Por qué? Porque aunque no lo haya dicho en las notas de salida, leyendo los poquísimos ingredientes que nos dan, efectivamente está cargadita de cítricos por los ingredientes, con lo cual ya sabemos que están ahí presentes en las notas de salida y se notan perfectamente. Lo que pasa es que están muy enmascarados por esa sensación ahumada que tiene en Crème Noire. Tenemos un olor que no es marcadamente un olor, es que no se deja llevar por un olor convencional ni normal. A ver, a fecha de hoy, 2021, es una fragancia que su aroma está mucho más estandarizado. Cuando salió, pues a lo mejor sí que fue precursora de determinados aromas dentro de el selectivo, porque esta sí que la entiendo como selectivo, no la entiendo ni muchísimo menos como nicho, Dios mediante, no. Hombre, si me meto en la línea alta, pues tampoco, pero bueno, y porque tienen fragancias que cuestan un dineral. A ver, la salida en ciprés es una salida que va acompañada, ya lo he dicho antes, porque no me quiero poner pesado, una sensación completamente ahumada con cítricos, ¿de acuerdo? Es que tampoco tiene mucha más vuelta que eso, pero sí que sentimos que está condimentada, en el sentido de que notas especias, y esa especia o esas especias vienen por la parte de una de las moléculas que lleva, que sí que dan ese aroma y ese toque de, por ejemplo, clavo, sin ir más lejos, y además un clavo muy machacante. Aquí el clavo está atizando muy fuerte y muy duro, ¿de acuerdo? Bueno, pues que sepáis que esta fragancia tampoco es que tenga un... Y ahí es donde viene el rollo de que he dicho, es versátil, porque a pesar de que pueda parecer que sí que en la salida es una bestia parda, no lo es. Luego se va domando, se va suavizando y se queda súper, mega, ultra agradable para todo el mundo, con lo cual no es invasiva. La salida sí que es invasiva, y la salida sí que te puede hacer pensar que te estás enfrentando a una fragancia de invierno. Pero aquí no lo tenemos. Es mentirosa y miente. Y aquí sí que la tiene. Mucha potencia a rabiar en la salida. Y luego, para abajo que va. Pero para abajo que va y que efectivamente sí que puede durar. Y aquí el rango de duración lo marco en 6 horas máximo. No marco más. En piel, ojo, en ropa aguanta un montón, ¿vale? Nos olvidamos de la ropa, estoy hablando en piel. Necesita reaplicación, ¿vale?
para poder subsistir en condiciones normales. Y por ejemplo ahora que ya aquí empieza a hacer un calor que te mueres, y yo aquí con mi chaqueta que me estoy cociendo, me la tenía que haber quitado, lo sé, pero digo, venga, vamos a darle al Encre Noir. Pues el Encre Noir, pues como mucho, 6 horas y hay que reaplicar, ¿vale? ¿Reaplicar es un gustazo? Sí, pero hay que tener presente que es un eau de toilette y está dentro del rango de eau de toilette. Lo que pasa que, claro, lo chulo que tiene es que te pega un zambombazo muy fuerte en la salida, pero claro, luego va para abajo, para abajo, para abajo y se queda en las maderas, el sándalo y la cashmira del final, del fondo. Pero ahora mismo lo que tocan son las notas de corazón. Notas de corazón que van dadas abiertamente por un vetiver completamente terroso, trabajado al más clásico de los estilos. Aquí no se trabaja ni muchísimo menos el verdor, aquí se trabaja desde un punto de vista mucho más intenso, mucho más terroso, no tanto en esa sensación de un vetiver verde y explosivo, como pueda ser, vamos a poner, voy a extrapolarme, voy a ir a otro sitio como un Malicia, por ejemplo, que es un vetiver que es avasallante, de verde que es. Aquí no. Aquí el vetiver es trabajado de una forma completísimamente terrosa y además es que es cierto, es que se siente terroso, se siente tierra, es que sientes las raíces del vetiver y está fenomenal sentir eso. Y cuidado porque es que huele muy bien y es muy rica la sensación y hay que meterla dentro de un contexto y ese contexto es saber que tienes un monstruito en la salida que se va para abajo y que va ganando también en aporte y en elegancia. ¿Cuando salió era novedoso? Sí. ¿Ahora lo es? No. Ahora hay muchísimas fragancias que barajan este estilo y que han seguido también, pues por supuesto, pues el camino de la señora Lorson con respecto... Es que este trabajo es muy Lorson. Este trabajo es Lorson total, es ella en estado puro. Hay que reconocérselo. Quien conoce su trabajo más o menos ya sabe lo que le gusta para trabajar con respecto a la perfumería masculina, perdón, y la femenina también, pero con respecto a la masculina es muy cuadriculada. Es muy cuadriculada Lorson. Entonces es fácil atisbar. Yo no sé por qué, pero me pasa mucho con ella. Cuando pruebo una fragancia y a lo mejor no tengo ni idea de la nariz que es, me da el olor y digo, esto me huele a Natalia. Esto me huele a Natalia y al final es Natalia. Chicos, elegancia máxima, de verdad. Es comedida, se presiente y se siente todo el tiempo y además no se queda ras de piel ni nada de eso, pero la duración es limitada como buen eau de toilette que es. Y cuidado porque 6 horas está fenomenal, 6 horas está fenomenal y lo que pasa es que la ropa ya no necesitas ni echártela. Pero el refresco en piel es necesario. Se queda muy elegante, viste... No la considero una fragancia juvenil, cuidado, no la considero una fragancia juvenil. Es demasiado oscura, es noir ella. Es una fragancia oscura. A mí un chico joven con esto... pues me da un olor a vejestorio. Y yo no quiero que un tío joven huela a vejestorio. Y a mí me gusta, pues por ejemplo, esta en un tío de 30 tacos, me gusta porque huele a treintón buenorro. Pero en un chaval de 20 y pocos años me huele a viejuno. Y yo no quiero que un tío joven huela a esto, ¿vale? Entonces hay que desmitificar también un poco las cosas y yo creo que cada cosa en su sitio. Y yo no soy de poner edades a nada, pero es que es una fragancia, esta Encre Noir es una fragancia madura. Es que se nota mucho. Yo no quiero que mi hijo huela a esto, quiero que mi hijo huela a Kenzo Park, que lleve cosas frescas, chispeantes. Ahora mismo lo estoy viendo, que la tengo aquí delante. La Dior Homme Colonia, que se eche cosa así fresca, y cuando quiera echarse un poco de, pues a salir de fiestuki o cualquier cosa de estas, pues si quiere aplicársela que se la aplique, pero por la noche solamente, ¿vale? Porque por el día es too much para un tío jovencico. Bueno, pues sigo con más porque hay más cosas que decir. Cachemira y almizcle también. Quiero que sepáis que a la vez que sí que dije en la fragancia de él
de Mercadona, y como ha sido reseñada hace muy poco, ya la tenéis ahí más que presente. Utilizan la misma molécula tanto en cuanto aquí también han empleado la molécula que da ese toque de fruto rojo y se siente endulzada. Si ahí le metemos aparte esas sensaciones o esas sensaciones de almizcle floral, tenemos el mix perfecto para que se dé esa sensación dulcificada al final. Y la verdad es que funciona muy muy bien. Lawson trabaja cuando quiere, de requete chupete. Y esta fragancia está fenomenal. Estela, proyección, duración, versatilidad y poquitas cosas más hay que decir de ella, porque la verdad que es caballo ganador. No la encuentro una fragancia, sin embargo, excesivamente seductora. La encuentro una fragancia más... La encuentro dinámica, pero dinámica para un tío ya con cierta edad, ¿de acuerdo? Es dinámica, pero con apresto. Es como echarle el almidón a las camisas, que se quedan ahí apretadas firmes, y eso es lo que tenemos con Encre Noir. Un eau de toilette que da apresto, ¿de acuerdo? Que se entienda lo que estoy diciendo. Da apresto, ¿vale? Elegancia la aporta uno, pero el apresto te lo da, porque te da mucha consistencia y te da empaque. Y creo que está estupendísimamente bien trabajado el tema, sobre todo de las maderas. Las maderas están espectaculares. Lawson trabaja las maderas muy bien, muy bien. Y los tonos ahumados, mejor aún. Ella, como nadie, para trabajar tonos ahumados. Señoras y señores, que se acabó lo que se daba. Encre Noir con todos vosotros, estupenda, maravillosa y fantástica. Caballo ganador a partir de 30 años, por favor. No me gusta, ya lo sabéis, decir edades ni tonterías de estas, pero es que esta en cuestión, como se le ha dado tanto bombo y platillo, tengo que deciros que, ojito, cuidado, porque yo no quiero que mi hijo huela a Encre Noir, ni muchísimo menos. Un tío de 30 tacos, fenomenal, pero alguien más jovencito que use otra cosa, que hay cosas en el mercado que van a quedarle estupendísimamente bien. Señoras y señores, que se terminó lo que se daba. Y nos vemos enseguida, faldones abajo. ¿Qué narices hacéis que no habéis comprado todavía el mejor libro de perfumería escrito por mí? No hay otro. La alquimia del perfume, amores, desabores, aventuras, desventuras del sector de la perfumería. ¿A qué estáis esperando, niñicos míos y niñicas mías? Hombre, que os lo vais a pasar de requete chupete. Venga, se ha terminado lo que se daba. Ya sabéis dónde tenéis que ir. Es decir, al Google, al Amazon y donde queréis, porque además está en las librerías. Que nos vemos enseguida ahí. Suscribíos al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas vuestras redes sociales. Que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.